y les voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, primero, una disculpa, la vez pasada me solicitaron de dirección asistir a una reunión de trabajo y pues se cruzaba con su horario y ya no pudimos tener la sesión. Pero bueno, vamos a continuar. En lo que veníamos viendo en las sesiones pasadas era precisamente la parte de la metodología de matrices de transformación. Me voy a regresar un poco, ¿sí? Entonces, hablábamos que esas matrices de transformación son matrices generalmente de 4x4, donde en esta primera parte nosotros tenemos lo correspondiente a una matriz de rotación, ¿sí? Es una matriz de 3x3, la cual puede ser o va a tener la forma, ya sea si nos estamos refiriendo a una rotación sobre el eje X, a una rotación sobre el eje Y o a una rotación sobre el eje Z. Esta otra parte es un vector de traslación que va a contener, si estamos representando ahí, una traslación va a contener primero, como es un vector de 3x1, primero sería la traslación correspondiente a sobre el eje X, luego sobre el eje Y y luego sobre el eje Z. Veíamos que esa matriz de transformación en general aquí se compone de un vector de 1x3 y es lo que se refiere a perspectiva. En nuestro caso no vamos a utilizar información, no vamos a usar esa parte y entonces se va a componer de un vector de ceros. Y finalmente este término de aquí es el término de escalado. Nosotros igual todo lo vamos a trabajar sin escalas y entonces ahí vamos a colocar uno siempre. Entonces, esa es la matriz de transformación. Y entonces veíamos que si usamos una matriz de transformación homogénea para representar una traslación, en la parte donde va la matriz de rotación siempre irá una matriz identidad. Y entonces en el vector de traslación pues irán las coordenadas correspondientes a X, a Y o a Z. Perspectiva quedamos que siempre va a ser un vector de 0 y escalado un 1. Si usamos una matriz de transformación para representar una orientación, por ejemplo, entonces quiere decir que aquí en esta parte, en la matriz de rotación, pues va a ir la matriz correspondiente a la rotación sobre qué eje se esté realizando. Si es una rotación sobre X, sobre el eje X, pues aquí está la expresión. Si es una rotación sobre el eje Y o si es una rotación sobre el eje Z. En el caso del vector de traslación van ceros porque no estamos representando traslación. Y habíamos visto unas animaciones de cómo es esa, qué significa rotar sobre un eje o trasladarse sobre un eje. Y entonces también teníamos que podíamos representar o podíamos hacer, podíamos tener una matriz que me representara tanto rotación como traslación. Entonces, aquí en este caso, en el primer ejemplo, o en la primer matriz que está ahí señalada, perdón, tenemos, si se fijan, es una matriz de transformación, pero pues tiene información tanto de rotación, perdón, como de traslación. Ahora, este resultado sale cuando hacemos una rotación. Está mal el letrero, no lo he arreglado. Es una rotación. No, sí, perdón, ahí está bien. Ahí creo que me equivoqué más bien en lo que puse aquí. Este resultado va a dar cuando yo multiplico una traslación seguida de una rotación. ¿Ok? O sea, yo utilizo una matriz de traslación, como esta, y luego multiplico por una rotación. A ver, permítame, ya me quedó la duda. El error está en
en el nombre, perdón, déjenme revisar. No, sí, sí es cierto. El nombre está bien, es traslación seguida de rotación. Lo que está mal es este enunciado que yo puse aquí. Eso sí, no recuerdo cómo hice la explicación, pero en este sentido, ahorita esto no lo vamos a considerar. Este resultado me sale de multiplicar una matriz de traslación seguida de una rotación. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que yo para llegar a este resultado voy a usar una matriz de traslación. Entonces sería, recordemos, si yo represento una matriz de traslación, en esta parte es la identidad, el vector de ceros, y luego pues imagínense, yo puedo tener coordenadas, ¿no? De un punto X, un punto Y, un punto Z y un 1. Y luego lo voy a multiplicar por una matriz de rotación. Si por ejemplo fuera una rotación en Z, pues sería la multiplicación de coseno de un ángulo, por ejemplo teta, menos seno de ese ángulo, seno de ese ángulo, coseno de ese ángulo, aquí va 0, mi vector de ceros, el vector de ceros en la traslación y un 1. Si yo hago esta multiplicación de esa matriz de traslación por una matriz de rotación, yo obtengo, en este caso sería esta representación porque estoy rotando sobre el eje Z, ¿sí? Entonces, esa es la representación o la multiplicación de estas matrices. Ahora bien, ¿qué pasa si yo primero roto y luego traslado? Este es el resultado que me da. Quiere decir que yo aquí primero usé una matriz de rotación y la multipliqué por una matriz de traslación. Y serían los resultados. Entonces, desde ahí vemos que no es lo mismo primero rotar y luego trasladar que primero trasladar y luego rotar. Los resultados son diferentes y ahorita nos vamos a ir hacia el ejemplo que había quedado ahí. Y también habíamos visto la representación geométrica o el significado geométrico que nos da precisamente esa matriz. Y bueno, lo explicamos y llegamos a un ejemplo que yo les había puesto que habíamos realizado aquí. Me voy a salir un poquito de esta presentación. ¿Alguien de ustedes me puede recordar hasta dónde llegamos esa última sesión? Esos ejemplos ya los vimos, maestra. Ok, gracias. Llegamos hasta la representación matemática para la localización espacial y hicimos un ejercicio. Ok, gracias. Entonces, déjenme. Este fue el ejercicio que hicimos. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Vamos a ver entonces un ejercicio, digamos, ya sobre el que vamos a trabajar sobre un mecanismo. En el anterior no trabajábamos sobre ningún mecanismo. Entonces, ahorita vamos a hacer uno que trabajemos ya sobre un mecanismo, ¿okay? Que es básicamente lo que vamos a necesitar al momento de analizar
nuestro tema de interés. Bien. Vamos a partir teniendo un sistema de referencia. Y aquí vamos a iniciar con un ejercicio o con un ejemplo muy sencillo. Este es el eje X, este es el eje Y. Voy a poner 0 para hacer referencia a que es el sistema de referencia inicial. Y hacia acá me voy a ir con la parte de, o está el eje Z0, que vendría siendo el eje que sale de la pantalla, ¿ok? El Z0. Este péndulo que tenemos aquí, o digamos que es un péndulo, ¿ok? Se mueve el ángulo, o tiene este grado de libertad, es un movimiento que hace aquí. Lo vamos a representar ese ángulo como un ángulo Q. Y mide desde el origen hasta el final una distancia L. Ese es el ejemplo que vamos a ver ahorita. Ahora bien, yo voy a utilizar las matrices de transformación homogénea. Voy a cambiar de color. Vamos a poner aquí X1 y Y1. Yo quiero llevar ese sistema de referencia que yo nombro X0, Y0 y Z0 hasta el final, ¿sí? Y poderlo orientar exactamente como está ese sistema de referencia que está dibujado en azul. Obviamente ahí ya no pongo el eje Z porque ahí luego se encima, ¿sí? Pero el eje Z pues es paralelo el eje Z1 es paralelo a Z0, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo un grado de libertad. Entonces, yo necesito encontrar una matriz que voy a llamar A, que me lleve desde el origen hasta el final de ese grado de libertad, del primer grado de libertad, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo que encontrar las matrices de transformación homogénea, ya sea de rotación y traslación, necesarias para poder llegar a orientar ese sistema de referencia de esa forma. Entonces, yo lo que voy a hacer, como mi último sistema de referencia está aquí al final del mecanismo, yo necesito o voy a partir de este sistema de referencia, que es mi sistema de referencia inicial, yo lo voy a ir alineando sobre el mecanismo para ir recorriendo con un sistema de referencia mi mecanismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si para yo alinear ese primer sistema de referencia, ¿qué operación tengo que hacer? ¿Rotación o traslación? ¿Sobre qué eje? ¿Qué harían ustedes? Rotación sobre el eje Z0, un ángulo Q. Exacto. Entonces, yo voy a rotar, y si se fijan, a rotar el sistema de referencia, este se va hacia este lado, ¿ok? Y aquí le voy a llamar X0' porque es un sistema de referencia que nació, pero aún no es el final, no es el que yo busco, ¿ok? Es un auxiliar. Y aquí sería Y0', y entonces la operación sería una rotación sobre Z0, un ángulo Q. Un ángulo Q positivo porque si el giro, es decir, si los giros son en sentido contrario de las manecillas del reloj, se consideran giros de ángulos positivos.
Si son giros a favor de las manecillas del reloj, vamos a considerar que son giros de ángulos negativos, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros giramos en contra de las manecillas del reloj. Ese sistema de referencia quiere decir que es un giro positivo. Bien, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué operación me falta hacer para poder llegar al final? O alinearlo con el que me dice. Trasladarlo. Ajá. ¿Sobre quién lo voy a trasladar y qué cantidad? En el eje Z0. A ver, otra vez, ¿me puedes repetir? En el eje Z0, una distancia L. Perfecto. Entonces, yo traslado, perdón, mi sistema de referencia y me va a quedar aquí. Y ese sí es el X1, Y1 y Z1 si lo dibujáramos porque ya llegamos. Entonces, quiere decir que la segunda operación es una traslación sobre X0', una distancia L. ¿Ok? Y esa operación ya es la que a mí me va a servir ¿para qué? Si yo la programo, ¿sí? La información que yo voy a tener, ¿sí? Va a ser de Q, porque tengo acceso a un sensor de posición angular, entonces puedo tener la posición y también otra información que yo tengo es la longitud, ¿sí? De ese eslabón. Entonces, al yo programar, las ecuaciones, si se fijan, están en función de eso, de Q y de L. Cuando ustedes hagan esa operación, van a tener al final una matriz de transformación homogénea que aquí va a tener una rotación y aquí va a tener una traslación. ¿Ok? ¿Qué les va a decir eso? Pues cuando ustedes digan, ok, el ángulo es de 30 grados, la distancia del eslabón pues es una distancia fija, es de 50 centímetros, por ejemplo, entonces a ustedes les va a decir aquí, este sistema de referencia, cómo está rotado, y aquí les va a decir en qué coordenada X, Y y Z se encuentra justamente este punto. Eso nos sirve a nosotros para poder conocer en función de solamente ángulos y longitudes la posición que nosotros deseamos. En este caso yo deseo esa posición porque si eso tuviera un gripper o algo ahí, es ese gripper el que va a interactuar con el entorno. Si eso fuera, por ejemplo, su brazo, si considerar, por ejemplo, el codo, pues finalmente en ese punto es donde ustedes van a tocar cosas. Es el que les interesa saber dónde está. No les interesa decir, es que el brazo se movió 40 grados. ¿Y eso qué? Yo necesito saber dónde está a lo mejor la mano, ¿no? Entonces, estas matrices de transformación homogénea para eso nos van a servir, para poder localizar en función solamente del ángulo y de las longitudes, dónde está el efector final, por ejemplo. ¿Sí quedó clara aquí la explicación? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Ahora si tienen, imagínense que ese es su brazo. Este es el hombro, el de aquí, y este es el codo. Y aquí justamente es el punto donde está la muñeca. ¿Ok? Es un punto de interés. Bien. Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro. Tienen que llegar, aquí sería, como tengo 2 grados de libertad, aquí en este sería X2 y aquí sería Y2. Y entonces, si nos basamos en la anterior, tenemos que tener una matriz que nos lleve de 0 a 1, o sea, del origen al final del primer grado de libertad, y tenemos que tener otra expresión que nos lleve de 1 hasta el final del segundo grado de libertad. Entonces, ustedes me van a decir cómo se forman o con qué operaciones está
¿cómo se llama? Formadas esas dos matrices. Les doy unos momentos y ustedes en un ratito me dicen su resultado.
Bien, ¿cómo les quedó? La A de 0 a 1, ¿cómo quedaría formada? La rotación sería en Y. Rotación en Y, la primera. ¿Por qué en Y? Porque si esto es el brazo, bueno, lo que entendí es que entonces la primera parte se mueve hacia el eje Y con el ángulo Q1. Ajá, pero ¿quién es el eje de giro de ¿Sería ese Z? movimiento? ¿Sería Z? Sería Z. Recuerden que aquí, a ver, aquí está Z, no lo dibujé, pero acuérdense que el sistema de referencia lo vamos a trabajar como un sistema de referencia con la regla de mano derecha. Entonces, el sistema cartesiano, pues es eje X, Y, Z, que son, los acomodamos. X sería mi dedo índice, si lo veo yo ahí en la pantalla. Y iría hacia arriba y Z sale de la pantalla. No sé si esa parte queda clara o es confuso cómo definir el sistema de referencia. Sí está claro, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí si te fijas, la rotación hay que analizar sobre qué eje está rotando. Entonces, ahí este eslabón nos dice esta flechita que sube y baja, ¿no? Entonces, su eje de giro es el eje Z. Entonces, la primer operación va a ser una rotación. Aquí la voy a poner y dibujo el sistema de referencia. Y este va a ser, aquí si le pusieron X0, Y0 y Z0 está bien, si nada más le pusieron X, Y y Z está bien, pero este sistema de referencia sería X0', Y0', ¿sí? Porque todavía no llegamos hasta el final del primer grado de libertad. Entonces quiere decir que aquí la primera operación para alinear mi sistema de referencia con mi mecanismo es una rotación sobre Z0, un ángulo Q1. Positivo porque cuando yo roté ese sistema de referencia, pues lo roté en contra de las manecillas del reloj. Bien, ¿cuál sería la siguiente operación? Una traslación sobre X0', L1. Muy bien. Ay, perdón. Una distancia L1. Ok, entonces la siguiente es, va a ser una traslación. Ahorita me quité la pluma, creo. Vamos, aquí está agua marina, está bien. La segunda es una traslación. Y sería, aquí ya se forma ahora sí X1, porque ya llegué al final de ese grado de libertad. Aquí sería Y1. Z sigue saliendo de la pantalla porque es el perpendicular. Y entonces me trasladé a una distancia L1, o sea, toda la longitud de ese eslabón. Entonces, la segunda operación para yo ya llegar al final de ese grado de libertad es una traslación sobre X0', una distancia L1. Y ya obtuve la primera matriz. Bien, ahora voy con la segunda matriz.
Ahora voy de ese final del primer grado de libertad, voy al final del segundo grado de libertad. ¿Qué operación necesito hacer? Una rotación sobre Z1, un ángulo Q2. Ok. Una rotación sobre Z1, un ángulo Q2. Y esto es, yo lo roto aquí y lo coloco aquí. Y entonces aquí voy a tener X1' y Y1'. Y finalmente, ¿cuál sería la última operación que yo tengo que hacer para llegar a donde quiero al final de ese vector final y poder alinear mi sistema de referencia? Sería una traslación sobre el eje X1', L2. Una distancia L2. Ok. Una distancia L2. L2. Y entonces quiere decir que este sistema de referencia ya se alinea con este. Y entonces, pues ya nacería lo que es X2 y Y2. Y esas serían las operaciones. Ahora, para yo poder ahora sí hacer mi programa, o cuál es la matriz final, yo voy a llamar H, sería mi matriz de transformación final. Está compuesta de la multiplicación de la matriz A de 0 a 1 por la multiplicación de la matriz A de 1 a 2. Esta es la que va a tener al final. ¿Qué infusión va a necesitar? Va a necesitar la infusión de Q1, de Q2, de L1 y de L2, y nos va a decir, ya que multipliquemos esta matriz de 4 por 4, nos va a decir cómo está rotado ese sistema de referencia y dónde está, en qué coordenada X, Y, Z está justo este punto final. Y es lo que yo les decía, en su brazo, si yo les digo, es que mi hombro giró 30 grados y el codo 40, pues no me dice nada, ¿no? Pero si yo sé lo que giró, sé las longitudes de mis brazos, puedo saber exactamente dónde está el punto final. ¿Y a qué se traduce esto? Voy a cambiar de color. ¿Están de acuerdo que geométricamente yo puedo saber el negro? Yo puedo saber las proyecciones de este punto final. Se fue otra vez la pluma. Denme un minuto. Por trigonometría yo puedo saber esas proyecciones, ¿sí? Y esas proyecciones que yo puedo sacar trigonométricamente, pues también van a coincidir con estas. Exactamente. Por ejemplo, si me regreso al ejemplo anterior, a lo voy a dibujar aquí otra vez abajo, un poco más pequeño. Este es X0, Y0, y aquí está Z0. Este es el origen, y así es mi mecanismo. Yo les dije que tiene una distancia L, o una longitud L, perdón, y un ángulo Q. Si yo tengo las coordenadas, sí, de este punto, que sería como la posición de dónde está ese vector final, pues ¿qué voy a tener? ¿Están de acuerdo que hacia X o hacia X0 sería L por el coseno del Q? ¿Sí? Esta sería la proyección. Si yo lo proyecto hacia Y0 sería L por el seno de Q. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es multiplicar estas matrices, estas dos de aquí. Déjenme salirme de la presentación y agregar una diapositiva para poder hacer esa parte. Ahí.
Entonces, quedamos aquí que teníamos una rotación en Z por una traslación en X0. Entonces, vamos a hacer esa operación. Entonces, me activo la pluma. Es una rotación en Z, y la rotación en Z quedamos que era coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, perdón, 0, seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0 y 1, ese es lo de rotación, mi vector 0 perspectiva, perdón, traslación 0 y escalado 1. Esta es la matriz de rotación. Y según el anterior, me regreso un poquito, era una rotación en Z, un ángulo Q, por una matriz de traslación en X, una longitud L. Quiere decir que aquí, bueno, aquí me equivoqué en la nomenclatura, dejen si quieren la pongo tal cual para no confundirlos. Aquí no sería alfa porque le estamos llamando al ángulo Q. Coseno de Q. Y entonces la traslación quedamos que va a ser en la parte de rotación, va a tener la forma de una matriz identidad, 0 en perspectiva, y el ejemplo me dice que hay una traslación sobre el eje X, una distancia L. Entonces, una distancia L, no hay una traslación en Y, no hay una traslación en Z, y dejo el del escalado. ¿Podría hacer esa operación y me dicen cuál es su resultado, por favor? Si alguien la termina, me avisa para que me diga cuál sería el resultado de esa operación, por favor. Creo que ya muestra. Bien, dímelo, ¿cuál es? Coseno de Q. Espérame, déjame otra vez la pluma. No está activada. A ver, coseno de Q. Menos seno de Q. Ajá. 0.
L coseno de Q. Bien. Seno de Q. Ujú. Coseno de Q. Ajá. 0. Sí. L seno de Q. Bien. ¿Qué más? 0, 0, 1, 1. Ujú. Y al final 3 ceros y Ceros. 1. 1. Ok. ¿Aquí te queda 1 en esta? Ajá. Según yo aquí en esta, 0. En esta tercera. A ver, chéquenlo. A ver, déjenlo checo. Sí. Ahorita que se refresque ahí, le digo en dónde. Debajo de lo que es el seno de Q, ahí, según yo, va un 0. Sí, sí va un 0. Sí, ¿verdad? Sí, a mí Ok. también me dio. Bien, entonces, ok, bien, muchas gracias. Entonces, observen algo. Voy a cambiar el color de la pluma otra vez. Esta parte de aquí quedamos, que mi matriz me dice cuál es la rotación, ¿sí? Y yo les dije que esta otra parte, el vector de traslación, pues me va a decir las componentes en X, en Y y en Z. Entonces, me voy a esperar a que se refresque porque creo que está un poco lento ahí ahí está. Entonces, si se fijan, a mí me está diciendo esa matriz de transformación que ese sistema de referencia final a donde lo llevé tiene una rotación, un ángulo Q en Z, y es cierto. Si dibujo aquí abajo el sistema que yo puse, ¿sí? Al final nos quedó un sistema de referencia aquí y aquí. Y ese sistema de referencia respecto a la horizontal, pues sí, está rotado un ángulo Q en Z. Ahorita que se refresque, lo van a checar. El delay de pronto es como complejo porque yo voy en mi ritmo y la imagen pues no les llega a ustedes exactamente igual, pero ahorita me espero. Ahí está. Entonces, si se fijan, efectivamente, el sistema de referencia al final está rotado en Z y depende del ángulo Q. Y entonces me dice que el punto justo de este vector final tiene en X es igual a L coseno de Q y hacia Y es L seno de Q. Y es justamente lo que obtuvimos geométricamente, porque aquí lo puedo volver a dibujar yo. ¿Sí? Y entonces, si yo saco mi proyección geométrica, pues veo que efectivamente hacia X tengo, sería el ángulo Q, tengo que es longitud L por el coseno de Q. Y hacia Y sería L por el seno de Q. Ahorita se actualiza en lo de ustedes.
Pero entonces, esa es digamos, la información que a mí me da estas matrices de rotación. Para este ejemplo de que tengo solo un eslabón, no es tan complicado sacar las proyecciones, porque es en un plano y pues nada más es hacer la proyección y ya. En el ejemplo que ustedes acaban de hacer, lo que es ya se actualizó. Si se fijan, ahí está, hacia X es L coseno de Q y hacia Y es L seno de Q. Y coinciden exactamente con la información que me da la matriz de transformación homogénea. Y 0, pues obviamente no tiene, porque es el eje de giro. Entonces, cuando tenemos un sistema tan sencillo como este, pues van a decir, ¿para qué hago tanta multiplicación de matrices si directamente lo puedo hacer y ya la encontré? La ventaja también es que nos da la orientación de un cierto sistema de referencia final. Cuando ya tenemos, como en este ejemplo, de 2 grados de libertad o ya un sistema un poco más complejo, pues entonces ahí empieza a ser un poco más complicado obtener precisamente esos valores de posición X y Y, porque ahora ya tenemos dos ángulos, perdón. Entonces necesitamos la proyección, obtener la proyección en función de esos 2 grados de este puntito, o del efector final, porque si Q se mueve, pues va a variar y también si Q1 va a variar. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación de matriz de transformación homogénea, pues vamos a llegar al mismo resultado y también la ventaja es que también nos va a dar la orientación de ese sistema de referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bien, van a hacer la multiplicación, la pueden hacer en MATLAB si quieren o la pueden hacer a mano como ustedes gusten. Van a hacer la multiplicación de esta. Van a obtener su resultado de lo que es de la A de 0 a 1, van a hacer la correspondiente multiplicación de la A de 1 a 2 y después van a encontrar la H, que ya es la multiplicación de esas dos matrices, de la A de 0 a 1 y la A de 0 a 2. Y van a obtener su resultado. De ahí ustedes van a obtener una información para la coordenada X y para la coordenada Y, porque este sistema, aunque es de 2 grados de libertad, pues sigue moviéndose solamente en un plano, en Z no tiene. Y una vez que ustedes lo obtengan, entonces van a analizar geométricamente, así como yo le hice para un grado de libertad, cuál sería la proyección desde el punto de vista geométrico hacia X y cuál sería la proyección hacia Y. Y entonces esas proyecciones que ustedes obtengan geométricamente les deben de coincidir con las que hayan encontrado en la matriz de rotación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? Sí. Sí, maestro. ¿Sí? Ok, gracias. Sugerencias. Yo les sugiero usar, yo uso muchos colores de plumas para que ustedes vayan viendo y a lo mejor si después vuelven a ver la presentación, ustedes entiendan justo, dependiendo el movimiento que se hizo en el sistema de referencia, cuál es su expresión en la ecuación. Yo les sugiero utilizar diferentes colores de plumas o de colores si tienen ahí, para que no se vayan enredando, porque después si usamos mecanismos ya con mucho más eslabones, pues entonces a veces ahí nos vamos perdiendo y si no llegamos al mismo resultado es un poco más difícil ver exactamente dónde me equivoqué. También, de acuerdo a los grados de libertad, van a ser las matrices A que ustedes van a tener.
Si yo tengo 2 grados de libertad, tengo la que va de 0 a 1 y la que va de 1 a 2. Si yo tengo 3 grados de libertad, entonces formo la A, que va de 2 a 3. Obviamente, como ustedes ya vieron, cada A puede ser que nada más sea una rotación, o puede ser que sea una rotación y una traslación, o incluso puede ser una rotación, una traslación y otra traslación. Eso depende del mecanismo, de cómo sean sus articulaciones y sus eslabones, ¿ok? Pero entonces siempre acostúmbrense a que cada A va de 1 grado de libertad al siguiente. Y los sistemas de referencia, si ustedes observan, el último sistema de referencia coincide con que el sistema solo tiene 2 grados de libertad y el último sistema de referencia es X2 y Y2. Entonces, los intermedios siempre los nombramos como primas. Por ejemplo, si yo ahí hubiera tenido otra traslación, antes de llegar a Y2, pues sería mi sistema YX1 doble prima, por ejemplo, y Y1 doble prima o tres veces prima, de tal manera que siempre les coincidan esos sistemas de referencia con los grados de libertad, para que no se queden, porque si no van a tener, por ejemplo, si los voy nombrando ahí, el que es fuchsia sería el X1. El que es aqua sería el X2, el que es rojo sería el 3 y el azul sería el 4 y solo tienen 2 grados de libertad. Entonces, de pronto eso causa confusión. Entonces, esos son detalles que es mucho más fácil entender y también siempre formar esta A. No hacerlo todo directo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil revisar, decir, ok, si a la hora de programar tu sistema se va para otro lado, que tú dijiste, no, es que con estos grados tendría que llegar aquí y me estoy yendo a otro lado, es mucho más fácil ir revisando porque van a decir, es que esa rotación yo puse que era un ángulo positivo y en realidad es negativo, por eso se está yendo al otro cuadrante. Que tener todo el montón de rotaciones y traslaciones, ¿sí? Entonces, eso sí, acostúmbrense a hacerlo siempre. Entonces, les voy a dar unos minutos para que hagan esa multiplicación. Como les digo, puede ser en MATLAB o a mano, como ustedes gustan. Ahorita me dicen cómo queda la forma de esa matriz H. Y entonces ya que me digan cómo queda esa forma, esa matriz H, empiezan a trabajar con obtener las proyecciones de ese sistema.
Si alguien no tiene la multiplicación ya de las matrices, les voy a pedir que me digan para anotarlas, por favor. Sí, maestra. Aquí no hay una forma de reducirlo, ¿verdad? Al menos que sea el mismo ángulo. Sí, ¿verdad? Sí podrías usar identidades. Creo que sí queda usar identidades. Ok. Bueno, creo que ya la tengo. A ver, ¿cómo te quedaría esa? Déjame activo la pluma, porque creo que la quité. Permíteme. Ah, no, sí. ¿Cómo quedaría esa matriz H? Coseno de Q1 por coseno de Q2 menos seno de Q1 por seno de Q2, el primer elemento de la matriz. Coseno de Q1 por coseno de Q2 Ajá. menos seno de Q1 por seno de Q2. Sí. Ok. Déjame, abro una nueva, o introduzco una nueva diapositiva porque esa matriz está más grande y no me va a alcanzar, creo. Sí. Ok, entonces me has dicho que la H era igual a coseno de Q1 por coseno de Q2 menos seno de Q1 por seno de Q2, ¿verdad? Creo. Sí. Ok. Si quieres, me das en columnas el elemento de abajo, ¿cuál sería? Ah, ok. Seno de Q1 por coseno de Q2. Ah. Más coseno de Q1, seno de Q2. Ok. Bien. Y después 0, ¿El siguiente qué sería? 0 y 0. Ok. La siguiente columna. Menos seno de Q1 por seno, no, menos coseno de Q1 Ajá. por seno de Q2. Ujú. Menos seno de Q1 coseno de Q2. Ujú. Ok, coseno de Q2. ¿En el siguiente elemento? En el primero de ahí era coseno de Q1. ¿Qué me confundí? Ah, ok. Entonces déjalo, lo borro. Sería coseno de Q1. Bien. Sí.
Y en el siguiente abajo, menos seno de Q1 Ujú. por seno de Q2 Ok. más coseno de Q1 por coseno de Q2. Coseno de Q2, ajá. Y abajo 1, 0. Sí. Ok. El tercero, Me queda 0, 0, 0, 1, 0. uno, ok. Y el último, la última columna, perdón. La última, L2 El, por coseno de Q1 por coseno de Q2. coseno de Q1 y por coseno de Q2. Ajá. Así. Ok. Menos seno de Q1. Es que el último sí es el que está más largo. Ok, lo voy a anotar aquí abajo y a ver ahí como que no nos enredemos. Ok, seno de Q1, ¿qué más? Ajá, menos seno de Q1. Seno de Q2 por L2. Seno de Q2 Por L2. por L2. Más ¿Qué? L1. Más Ah, L1 ajá. coseno de Q1. Coseno de Q1. Así sería. Ajá. Ok, le voy a poner una línea para decir que ese es el primer término. El segundo, ¿qué te dio? Seno de Q1. Ajá. Coseno de Q2 por L2. Ujú. Más coseno de Q1 okay. Por L2 por seno de Q2. Ok. Más L2. Ujú. No, L1 seno de Q1. Ok, es L1 seno de Q1. Ok. El elemento, Y 0, 1. 1, 1, 0 y 1. Ajá. Ok. Ahí sí observan, ahí, podemos usar identidades trigonométricas para ir reducir un poquito. Ahí ya es cuestión de reducir. Nada más chequen ahí bien las multiplicaciones si están bien. Y ahí podríamos usar quizá para estos últimos términos las identidades para reducir. Ahorita lo voy a dejar así, nada más voy a poner la división. Donde me dice, aquí, en este sí es 1, este 1 de aquí sí es 1. No, ahí es un 0. En la segunda columna. Un 0. Ajá. Sí. Ok, entonces sí. Bien. Es que, Entonces, bueno, si todavía no ustedes se carga observan. bien lo último. Ah, ok, ok. Entonces ahorita lo. Sí, sí, es cierto, todavía no se carga. Bueno, voy a ir poniendo las divisiones.
ahorita que se cargue aparece. A ver, dejen. Está un poco lento, pero ahorita se carga. Si quieren, ahorita en lo que se carga, empiecen a hacer, quienes ya lo hayan terminado, revisen lo que hasta ahorita anoté. Y si ya terminan, pueden empezar a ver lo de la parte geométrica, cómo quedarían esas proyecciones. Y ahorita nos esperamos en lo que esto reacciona y se carga toda la imagen. Ya se actualizó. Ese que puse en azul, ¿era un 0 o era un 1? Ahí me confundí. Sí, eso. Sí, es un 0. Ok. Si ustedes observan, esa primera parte es una matriz de rotación en Z. ¿Ok? Ya quedó un poco más compleja que la anterior, pero ahí ya nos dice que el sistema está rotando en Z y conforme tenga información Q1 y de Q2 nos va a decir cómo está esa rotación en Z. Ya tenemos una orientación, ¿sí? El del lado derecho, pues es el vector de posición, donde tenemos ahí la coordenada en X. Déjenme. La coordenada en X, en Y, en Z, pues la coordenada es 0 y sí, porque no el movimiento solo es en un plano. Esas ecuaciones de ahí se pueden reducir utilizando identidades trigonométricas que quedan un poco más sencillas. Esa coordenada X y Y son las que tienen que coincidir al momento que ustedes hacen su análisis trigonométrico. ¿Okay? Porque van a llegar haciendo el análisis por proyecciones, van a ser exactamente las mismas coordenadas en X y en Y. Aquí el ejercicio es ver cómo geométricamente también se empieza a complicar conforme vamos agregando grados de libertad y de alguna manera utilizar matrices de transformación o el método es muy sencillo en el sentido de que es estructurado, o sea, es partes de un sistema de referencia inicial y lo único que vas haciendo es rotar y trasladar de acuerdo al tipo de articulación que tenga y el mecanismo que aparezca. Y es lo único que hay que hacer, rotar y girar. Al final, formar mis matrices, obtener y tengo no solo la posición, también la orientación. ¿Okay? Si lo hago geométricamente, entonces vamos a ver un ejemplo donde ya el sistema tiene otro grado de libertad, pero ya su movimiento ya no es un plano, sino es tridimensional, pues se complica aún más encontrar
esas proyecciones hacia los tres ejes y más aún si seguimos agregando grados de libertad, para que no se nos pierdan ahí los ángulos. Entonces, esa es una ventaja de utilizar precisamente matrices de transformación, que ya es una metodología muy, muy, pues con pasos que te dice qué es lo que vayas haciendo y vas a llegar a ese resultado, pero no solo de posición, sino también de orientación. Entonces, ustedes tienen que hacer esa parte de lo que son las proyecciones, trabajenla y ahorita cuando alguien ya tenga algo, me dice y lo checamos.
Bien, vamos a trabajar con la parte trigonométrica. Bien. Permíteme un minutito. Ahorita las... Bien, ahora sí, vamos a ver la parte de trigonométrica, ¿sí? Entonces, lo que queremos o lo que buscamos es encontrar las proyecciones de este punto, que es el punto de interés,
¿sí? Hacia X, hacia Y. Entonces, si analizamos hacia X, pues me voy con el primer análisis, sería L1 por el coseno de Q1. ¿Ok? Sería la primera parte para el primer eslabón. Entonces tendría yo L1 por el coseno de Q1. Y entonces, si ustedes observan, ahí un punto importante es que Q2 se está midiendo a partir de la línea media del eslabón anterior y Q1 se mide a partir de la horizontal. Quiere decir que si nosotros observamos, ponemos la línea horizontal, este ángulo de aquí sería Q1. ¿Sí? El ángulo que se formaría entre la línea horizontal y la línea media del eslabón. Entonces, yo con esta primera proyección, al decir L1 coseno de Q1, gráficamente, a ver si no los pierdo, sería como alinear mi eslabón L1 aquí, y entonces el otro quedaría acá. Y entonces aquí estaría Q2 y aquí está Q1. ¿Sí están de acuerdo todos en eso? Sí, maestra. ¿Sí? Y entonces ahí me quedaría más L2 coseno, pues de Q1 más Q2. Y si me voy hacia Y, pues entonces sería L1 seno de Q1. Y entonces ahí sería más L2 seno de Q1 más Q2. Creo que no se ha refrescado, entonces, ahí está. Y entonces, si yo ya obtengo las proyecciones para X y Y, y estas son las que a ustedes les deben de coincidir con las proyecciones en X y Y que tengan en el vector de traslación de sus matrices. Por eso les digo que esa ecuación que su compañera me dictó, si ustedes usan funciones trigonométricas, van a llegar a esto y llegan a la misma expresión. ¿Ok? Entonces, de esta forma, si ustedes ven, la posición siempre está relacionada con la longitud de los eslabones y los ángulos. Y la rotación, pues, está en función de los ángulos. Entonces, si yo programo esa matriz H, pues al final lo que me va a decir si los ángulos, si Q1 obtiene tal valor, si Q2 obtiene tal valor, a mí me va a decir, con esos valores, el extremo final está en 5,3, por ejemplo, o en 25,42. Esa es la información que yo voy a obtener, ¿sí? Entonces, con eso ya voy a saber dónde anda el efector final o el punto de interés, cómo está, en qué posición y en qué orientación. ¿Sí? Lo analizan ustedes con calma para que chequen ahí bien cualquier detalle, lo vuelven a hacer, reducen la otra matriz que ahorita yo subo todo este material a la plata, ahí a Teams, para que ustedes tengan opción de revisar y poder checar bien cómo está todo. Bien. Y ya cualquier duda, pues lo vemos en clase. Bien, ya para finalizar, dentro de lo que es, dejen de compartir, permítanme. Ya, ahorita, denme un minuto. Bien, si se van ustedes a lo que es, a ver, déjenme. Creo que me sacó, permítanme. Sí.
Ujú. Ya, si se van ustedes en Didactic, en la última parte de Didactic, al final del curso, están los libros que yo les puse ahí y también, ay, creo que este no es el de, me metí a otro. Está... O al inicio. Ah, aquí al inicio, perdón, no está al final. Al inicio está en avisos, lo que corresponde al manual de prácticas de la materia. Ok, entonces, si ustedes se meten en Didactic, ahí lo van a ver. Déjenme, dejo de compartir y compartir para que se actualice más rápido la pantalla, porque si no tarda un montón. A ver si ahorita ya se actualiza. Bien, ahí en manual de prácticas lo abren y van a ver pues parte de las prácticas que vamos a realizar, ¿ok? Durante este semestre. Vamos, ya les voy a dejar la primer práctica. La primer práctica es esta que dice representación de la posición y orientación de un cuerpo rígido, ¿ok? Entonces ahí está el manual, donde está toda lo que es la rúbrica, lo que se va al inicio, bueno, la parte de calificaciones, y viene una introducción, que esto no se está actualizando. A ver si ya. Bueno, si lo pueden ustedes abrir, porque creo que ahí aquí en Teams no se está actualizando mi pantalla. Ya técnicamente la estoy compartiendo, pero creo que a ustedes todavía no les aparece. Está como muy lenta ya mi red. Bien, bueno, van a encontrar la primera práctica. Viene primero una introducción y bueno, ahí está otra vez la teoría de matrices de transformación, está todo lo referente a parte de lo que hemos visto, ¿sí? Y entonces, viene ahí material de apoyo y bueno, ya es lo que se solicita. Viene la parte de las instrucciones generales y viene un primer procedimiento, ¿ok? Entonces ahí viene un ejemplo. Ahí hay que leerla y dice qué es lo que se tiene que hacer y viene un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Para la clase del día de mañana, de preferencia, hoy por favor, lean toda la práctica, ¿sí? Hay que leer de qué se trata. Si quieren la parte de toda la introducción y toda la parte de explicación, pues ahí la pueden leer o es la misma teoría que hemos visto, pero sí me interesa que empiecen a ver ya desde donde empieza a describir la práctica, ¿ok? Lo que son ya materiales y los objetivos didácticos que se esperan en la práctica, ¿sí? Y entonces a leer el ejemplo. El día de mañana, durante la sesión de clases, va a ser una sesión asíncrona. No vamos a estar conectados, pero yo estoy conectada al chat, entonces me pueden hacer preguntas. El día de mañana, durante la hora de clase, lo que tienen que hacer es implementar este ejemplo, ¿ok? Ahí dice de qué se trata, qué es lo que hay que implementar. Aquí ya está la representación gráfica del ejemplo. Les explica todo. Incluso da los archivos, ¿sí? Todos los archivos está comentado, todo está comentado. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es leer la práctica
implementar lo que aquí dice y pues llegar a obtener las mismas gráficas que ahí nos muestran. Pero, o sea, hay que transcribir, hay que entender, y lo que me interesa es precisamente esa segunda parte, que ustedes entiendan qué es lo que se está implementando. Ya están ahí las instrucciones. Conforme vayan entendiendo, pueden jugar con esos valores, con la instrucción. Si hay instrucciones que ustedes no han manejado, lo primero que deben de hacer es buscar dentro de la ayuda de MATLAB qué hace esa instrucción y cuál es su sintaxis. ¿Por qué es lo primero? Porque ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que después hagan, hay que buscarlo en manuales, hay que acostumbrarse a entender los manuales. ¿Qué me dice el manual? ¿Cómo funciona? Obviamente los manuales, muchos de ellos están en inglés, es un inglés técnico, entonces hay que buscar entender el manual. Si después de que ustedes ya buscaron y todo, dicen, yo la verdad, esta instrucción como que medio entiendo qué hace esto, pero entonces ya me preguntan, dicen, a ver, yo ya busqué el manual, la instrucción dice que hace esto, pero a mí no me queda claro por qué aquí ponemos este valor, por qué está por qué si yo lo varío se mueve, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de esta primera parte. Que ustedes lean el día de hoy lo que es la práctica completa. Si quieren ir adelantando la implementación, pueden hacerlo, pero durante la hora de mañana es las dudas sobre algún detalle que ustedes vean, que no entiendan, etc. Una vez que funcionó eso, entonces sí viene lo que es ya la práctica y viene lo que es el ejercicio propuesto, que esa es la práctica que les voy yo a calificar. Ahí viene toda la información, viene los resultados que se tienen que presentar y viene ahí donde hay que llenar estas partes como preguntas, las descripciones que tienen ustedes que hacer, y bueno, sus conclusiones, ¿ok? Ahí viene una referencia y sería todo. Entonces, la primera práctica es esta. Y esta práctica va a ser para finales de este mes. Ahorita les digo para cuándo. Debe ser para el viernes 24. El viernes 24 se entrega esa práctica. ¿Ok? Lo que yo voy a revisar es ya la práctica propuesta. No la primera implementación del ejemplo es para que ustedes entiendan, porque el ejemplo es la base para que ustedes desarrollen esa práctica. Si ustedes entienden el ejemplo, pues van a entender cómo modificarlo. Pueden agarrar la misma estructura del programa y solo modificarla para lo que ustedes requieran hacer en la práctica. ¿Ok? ¿Dudas sobre eso? Sí, maestra, yo tengo una. Dime. ¿La práctica va a ser individual o se va a hacer en equipos? No, se va a hacer en equipos. Esa iba mi segunda pregunta. ¿Ya formamos equipos aquí? Recuérdenme. No hemos formado equipos. Ok, déjame ver entonces ustedes. Dejen dejar de compartir esto y ahorita les digo cuántos técnicamente son en la materia. Y a partir de ahí formamos los equipos. Bueno, ustedes los forman. En la de biomecánica. Técnicamente ustedes son... Esta es robótica. Permítanme, es que... $33. Ok, entonces vamos a hacer equipos de... vamos a hacer equipos de 4 y solo uno va a ser de 5 integrantes para que todos entren en equipo y no se quede nadie solo. Entonces serían equipos de 4. Serían 8 equipos de 4.
No, más bien 7 equipos de 4 y un equipo de 5. ¿Sí? Ustedes los pueden formar como ustedes quieran. Ahora sí que comuníquense aquí, pueden utilizar el chat de la materia quienes no se conocen, igual y todos se conocen. Mándenme por aquí por Teams un mensaje, el representante del equipo me manda un mensaje diciéndome los integrantes. Yo les voy a formar un equipo dentro del grupo, un equipo privado, nada más para ustedes, para lo que son las entregas y algunas otras cosas que incluso ahí ustedes pueden comunicarse, ¿ok? Entonces, mándenme un mensaje con lo que es los integrantes y le pueden poner nombre a su equipo, el nombre que ustedes quieran. Solo el representante lo envía y ya yo empiezo a formar los equipos. También la implementación del día de mañana pueden trabajarla en equipo, de tal forma que todos ustedes interactúen y entonces empiecen a decir, mira, aquí es por esto, creo que es esto, y hagan la implementación. La pueden hacer cada quien su implementación y estarse comentando. Entonces, sí les voy a pedir que hoy, el día de hoy, a más tardar a las 8 de la noche, a más tardar el día de hoy, me manden las listas de los equipos. Si hay gente que no conoce a alguien o que ya no supo a dónde entrar, igual me manda un mensaje y yo le digo en qué equipo hay lugar. Entonces, hoy a más tardar a las 8 de la noche quiero sus listas y nombre de sus equipos para yo formar el día de hoy los equipos y entonces mañana ustedes puedan poder acceder a esos grupos y trabajar como equipo durante la hora. ¿Ok? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Podría repetir por dónde le tenemos que mandar el equipo, por favor? Aquí por Teams, en mensaje privado, el representante de equipo. Ok, gracias. ¿En la parte de general o aquí en la sesión 8? No, en mensaje privado. Pones mi Ah, nombre ok. y ya me mandas el mensaje privado. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Algo que les voy a también a subir a la plataforma es el espacio para esta primera actividad, donde ahí les voy a indicar qué es lo que van a subir a Didactic, para que ahí se vayan quedando y ahí ir recopilando la evidencia que nos permita Didactic. La otra se va a mandar por otro medio, pero yo les voy a abrir el espacio donde les voy a dar todas las instrucciones para la entrega. ¿Sí? Ahí va a estar todo. De todos modos, cualquier duda, en cuanto yo abra el espacio y vea las instrucciones, ustedes me la hacen llegar. Insisto, la actividad de mañana no se califica, nada más lo único que hay que hacer es que ustedes trabajen. Yo estoy en línea, estoy pendiente, cualquier duda me la hacen. Incluso si no la terminan, no importa, el punto es que se reúnan y empiecen a comentar, porque insisto, esa es la base para la práctica que ustedes tienen que entregar. Entonces, durante todo este tiempo, hasta antes de la entrega de la práctica, yo les puedo contestar dudas de que aquí ya no sé qué hacer, no entendemos esta parte, cómo lo hacemos, no entendemos la práctica, ya la leímos, ¿es esto lo que percibimos? ¿Sí es lo que vamos a hacer o estamos mal? Todas esas preguntas las respondo. Las preguntas que no voy a responder son preguntas como, es que no sé qué hacer, es que no entiendo. Ok, no entiendes. ¿Qué investigaste? Siempre entiende uno algo. A ver, yo entiendo esto, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Yo lo que necesito es que ustedes investiguen, se pregunten, analicen qué es lo que hay que hacer y entonces sobre eso contesto preguntas. ¿Sí? Esto es como para forzarlos a que ustedes primero hagan un razonamiento previo y luego sobre eso entonces digan, a ver aquí, ya llega esta parte. Aquí yo creo que es esto, pero o ya lo hice. Yo ya hice esto y esto y esto y no llego al resultado. ¿Qué parte de este razonamiento está mal? Y entonces ya lo platicamos. ¿Ok? Sí, maestra.
Bien, bueno, pues con eso terminamos la clase del día de hoy. Mañana pues nos estamos viendo de manera síncrona, pero yo estoy pendiente. Cualquier duda y pues buen fin de semana. Igualmente, maestra, gracias. Hasta luego. Gracias.